¿A ustedes les consta que desde el 2 de junio en la noche, justamente en esta plataforma, y al día siguiente, horas después, más bien, en etcétera señalamos que emergía como una necesidad de los defensores de la democracia la palabra diálogo como una exigencia política que implica justamente revalorar eso, la política, como el reconocimiento del otro y la imposibilidad en cultura democrática de que quien haya ganado apabulle o avasalle al otro que perdió. Desde entonces a la fecha, a ustedes también les consta, llevamos un mes y medio, señalando el diálogo, como un elemento clave en la defensa de nuestra democracia y como un elemento clave también para revertir la dinámica o la visión promotora del presidente de la República por polarizar, por dividir, por hacer del adjetivo la única herramienta de nuestro intercambio público, que entonces todo lo reduce al rebumbio, al ruido, a la falta de sustancia, a las indefiniciones políticas y programáticas. Dijimos entonces, y reiteramos ahora, que esa visión del pensamiento único, esa descalificación del otro, era y sigue siendo el campo propicio para que el discurso del populismo autoritario termine por sentar sus reales o persiguiendo adversarios a quienes convierte en enemigos o ya convertidos en enemigos para buscar apabullarlos de cualquier modo. Así es o así ha operado esa mentalidad autoritaria de Andrés Manuel López Obrador. Por eso dijimos que rápido la oposición debería de salir del aturdimiento y entender qué fue lo que pasó. Siempre, también, como disco rayado dijimos, y como disco rayado digo en estos momentos, siempre entendiendo que vivimos el proceso electoral más inequitativo de nuestra historia moderna, porque este ocurrió a partir de una operación de Estado de Andrés Manuel López Obrador para sentar como sea a Claudia Sheinbaum en el cargo de presidente de la República. Y siempre diciendo, en efecto, que ese domingo 2 de junio ocurrieron también múltiples irregularidades. Y ahora, en efecto, también respaldándonos en la resolución que el día de ayer, 11 de julio, tomó el Tribunal Electoral para decir que, en efecto, Andrés Manuel López Obrador intervino de manera ilegal en ese proceso electoral. Siempre teniendo en cuenta eso, también dijimos, reitero, que la oposición tendría que hacer una autocrítica y dejar de picarse el ombligo así, sin mayor reconocimiento de los propios errores. Y aquí viene un problema. Cuando nosotros hablamos del diálogo, no es en abstracto, sino en concreto. Y si es en concreto, la pregunta específica es, ¿diálogo con quién? ¿Con Alejandro Moreno, que está despedazando al revolucionario institucional? ¿Con los priistas que, anteponiéndose a sus deseos de perpetuarse en el poder hasta 2032, han generado un frente amplio, no por la democracia en el país, no en favor de un determinado programa de gobierno o de reforma de Estado o la generación de un constituyente en el país? No. Es un frente nacional en contra de Alito. ¿No les parece a ustedes que la oposición y las circunstancias que vive el país son dignas de mejores causas?
a nosotros también. Ese es uno de los problemas. ¿Diálogo con quién? Con ese personaje de lenguaje pendenciero que no tiene otra cosa más que derrotas para el tricolor y más que invectivas para sus otrora compañeros, a quienes incluso está persiguiendo, y varios de ellos a quienes está expulsando, claro, a través del uso faccioso de las instancias de poder que tiene ese partido para decir: no soy yo, como dice Alejandro Moreno, sino que es el determinado órgano del partido que es el que está gestionando la posibilidad de la expulsión de la Bastida Ochoa o de Dulce María Sauri. Ya vieron, entre paréntesis, comento la entrevista, la extraordinaria entrevista que Orquídea Funk le hizo a Dulce María Sauri. Seguramente también ya vieron la entrevista de ayer, y si no se la remito, muy interesante, que le hizo el doctor Ernesto Villanueva al profesor René Bejarano sobre la importancia del diálogo. Pero la pregunta persiste. ¿Diálogo con quién? Con Marco Cortés, que se antepuso él, y solo él y su camarilla, desde luego, como los principales intereses de Acción Nacional. Diálogo con los 4 candidatos a dirigir ese partido que están diciendo que fue un error histórico haberse aliado con el PRI. Diálogo con qué actor político que dentro de Acción Nacional haya definido puntualmente un programa, una definición de país. Por eso yo muchas veces entiendo de verdad y atiendo, por supuesto, el desaliento que muchos de ustedes que en estos momentos nos hacen el favor de ver tienen en relación con el panorama con el que se puede anteponer a una situación dramática como la que estamos viviendo. Diálogo con el PRD no existe. ¿Ya vieron ustedes el panegírico escrito por Jesús Ortega Martínez en X? Sin la visión vital de nueva generación moderna de lo que significa la estructuración de un nuevo partido. Diálogo con él. Diálogo con el Frente Cívico Nacional, que apenas está balbuceando las primeras sílabas de lo que pudiera llegar a ser un partido. Ese es un problema, porque para dialogar se necesitan 2 y más, por supuesto. La pluralidad de nuestro país es mucho más rica. ¿Quién es ese 2? ¿O quién es ese 3? En una situación de enorme volatilidad en el discurso de la oposición, permítanme darles un ejemplo. Durante 1 año y medio ustedes se acordarán que el PRI, el PAN y el PRD decían que Movimiento Ciudadano tendría que incorporarse a ese sistema de alianzas porque si no era un mercenario. Ustedes lo recuerdan. Desde luego, aparte son las críticas que yo en lo personal, que etcétera en general, hicimos y hacemos y refrendamos a Movimiento Ciudadano. Pero quedémonos con este pasaje. Ustedes recuerdan cuando esos 3 partidos opositores decían: debe de incorporarse Movimiento Ciudadano, y Movimiento Ciudadano contestaba: ¿con el PRI ni a la esquina? Estoy completamente seguro de que ustedes se acuerdan. Y si no se acuerdan, la magia digital les permite remitirse justamente a esto que les estoy comentando a ustedes. Bueno, pues ahora Acción Nacional dice que el mayor error es haber salido con el PRI a la esquina. Es decir, le está dando la razón a Movimiento Ciudadano. De ese tamaño es la desorientación, la descomposición política que tiene nuestra propia oposición, y la dilución paulatina parece inexorable, y para esto hay que decirlo en relación con nuestra opinión, muy lamentable, dilución, digo, de la presencia de Xóchitl Gálvez. Ahí es en donde entonces a lo mejor el diálogo es con los poderes fácticos, con los empresarios de distintas ramas de la actividad económica de nuestro país, con algunos intelectuales y o periodistas, con Beatriz Pajes.
Ya en serio. Con Carlos Alarraqui, que le dice titina a la presidente. ¿Ese es el tipo de diálogo que tenemos? Aquí en Etcétera no tenemos, nadie la tiene. Pero digamos que con ustedes nosotros sí lo reconocemos, la verdad absoluta. Lo que estoy haciendo con ustedes en estos momentos es ofrecerles una serie de tribulaciones que tienen mucho que ver también con el espacio opositor que se puede construir, porque si no, la pregunta es clave. ¿De qué carajo sirve pedir diálogo si no hay con quién dialogar?